Bien, vamos a hablar de la llenura del Espíritu Santo. Yo te voy a pedir que me acompañes por favor al libro de Hechos, capítulo 1. Antes de comenzar, yo quisiera leer una parte porque ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? ¿Qué es sumergirte en el Espíritu Santo? ¿Qué es el don del Espíritu Santo? Son palabras que se usan en la Biblia y a veces confundimos o no entendemos el significado de cada una de ellas. Cuando eres bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados y recibes el don del Espíritu Santo, como dice Hechos 2:38, recibes un regalo. Eso es lo que quiere decir el don del Espíritu Santo. ¿Cuál regalo? Bueno, la llenura del Espíritu Santo es cuando tú estás lleno de su presencia, o lo mismo que estar sumergido en su presencia. En este caso, el bautismo quiere decir eso, sumersión, y por lo tanto nos habla el Señor acerca de precisamente eso. Amén. Hechos capítulo 1, pero ahí acompáñenme al libro de Hechos. Yo ahorita voy a leer en el capítulo 12 de Primera de Corintios, donde dice: capítulo 12, verso 2, dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, hay muchos dones, hay muchos ministerios, pero quien los da es el mismo. Amén. Amén. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí vemos otra palabra: manifestación del Espíritu. ¿Cuándo se manifiesta el Espíritu? Cuando estás lleno del Espíritu. Cuando fuiste bautizado en el Espíritu, fuiste sumergido en el Espíritu, viene el don del Espíritu, el regalo del Espíritu. ¿Qué es lo que va a hacer? Manifestarse a través de ti. ¿Por medio de qué? De dones. Estoy uniendo todas las palabras para que se entienda qué es una cosa y qué es otra. Porque a este les dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Entonces los dones se reparten según como Él quiere dártelos. Amén. Amén. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados. Entonces, fíjense bien, por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados. Ahí, al llegar a esta parte, nos damos cuenta que al recibir el bautismo del Espíritu Santo, no solamente se habla en lenguas, sino se hacen milagros, se hacen sanidades, se tiene don de fe, se tiene palabra de sabiduría, se tiene... Ya en algún momento yo les di este tema como enseñanza, los dones del Espíritu. Ahorita no voy a tocar qué significa cada don, pero sí quiero que entiendas que cuando fuiste bautizado en el Espíritu Santo, recibiste dones. Pueden ser ministeriales, pueden ser espirituales o pueden ser operaciones. En este caso, dones motivacionales. ¿Amén? Amén. Ahora sí, ya una vez aclarado esto, porque no son cosas diferentes, es lo mismo, ¿de acuerdo?
Entonces, vamos al libro de Hechos, capítulo 1, ahora sí, si me acompañan, en el verso 8. Dice la Escritura, si alguien me lo lee. Capítulo 1, verso 8. ¿Qué dice? Como pues, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, recibiráis poder. Una de las primeras características más importantes del bautismo en el Espíritu Santo es que vas a recibir poder. A veces la gente se sorprende y dice, no, eso no es real, o eso lo están actuando, o eso son puras fantocherías. No, es que la gente allá afuera no está acostumbrada a ver el poder del Espíritu Santo. Pero el Señor te está diciendo, recibirás poder del Espíritu Santo y me serás testigo. Primera característica, vas a recibir poder. Segunda característica, me serás testigo. ¿En dónde? En Samaria. Dice ahí, etcétera, hasta lo último de la tierra. Quiere decir que al lugar que vayas tienes que dar testimonio de lo que ha hecho el Señor en tu vida. Amén. Amén. Entonces vamos a ir haciendo una recapitulación de todo lo que recibimos por medio del Espíritu Santo. Cuando tú fuiste bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de tus pecados, recibiste el don por medio de la imposición de manos de quien te bautizó. Entonces tú tienes esos dones. ¿Qué hay que hacer? Despertarlos, activarlos, trabajar con ellos para aprender. Es como si yo ahorita te doy una bicicleta. Dices, ya la tengo, pero no la sé usar. Bueno, pues hay que practicar hasta que puedas caminar solo en esa bicicleta. Mientras tú no practiques, ¿qué va a pasar con esa bicicleta? Puede estar ahí parada y tú no vas a quererla usar. Pasa lo mismo con los dones. Tienes que subirte sobre el don, ¿verdad? Y conducirlo. Por eso hay que venir a los cultos, por eso hay que ir a las convenciones, porque es en los lugares donde se puede echar a andar ese don. Hay que visitar hermanos o hermanas, hay que orar por enfermos. ¿Para qué? Para poder echar a andar. Eso es practicar los dones. A lo mejor uno ora por sanidad y sana, a lo mejor el otro recibe una revelación, discernimiento de espíritus y detecta cuál es el espíritu que está atacando a esa persona. A lo mejor otro le dice una palabra sabia, una palabra que le permita comprender por qué está en esa situación. Esa es la palabra de sabiduría. A lo mejor otro le profetiza y le dice, tú vas a salir de aquí el próximo lunes y el Señor va a respaldar tus palabras y el próximo lunes Él va a estar sano. Hay sanidad que viene por medio de la profecía. ¿Amén? Amén. Del verso 9 dice lo siguiente. ¿Ya están ahí? Dice, de toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestido blanco. Ahí fue arrebatado el Señor Jesucristo, ya a su trono de gloria, y dos ángeles estaban ahí custodiándolo. ¿Amén? Amén. Hechos 2, verso 4, dice lo siguiente, amado. Perdónenme, pero ya me acostumbré al celular, que trae una letrota y ahora ya esto me cuesta trabajo. Fueron todos llenos del Espíritu, ¿qué? Santo. Y comenzaron a hablar Lenguas. en otras lenguas. Según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo.
y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mira, ¿no son todos ellos galileos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar a cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Entonces muchos te van a decir que ignoran o no tienen el don de lenguas. No, es que esas son lenguas, son idiomas que existieron en el pasado. Te voy a decir algo. Yo en una ocasión en un congreso en Chicontla estaba orando una palabra que me vino a la mente y yo la empecé a repetir. Esa es orar en lenguas. No es algo que ay, te caes o te llenas de luz. No. Tú empiezas a repetir una palabra. Cuando volteé y vi una de las banderas, esa palabra estaba el significado en español y luego el significado en totonaco. La palabra que yo estaba repitiendo era del totonaco. ¿Y qué significaba en español? Admirable consejero. Ahí me di cuenta que las lenguas son reales. Yo estaba repitiendo una palabra que obviamente no entiendes. Cuando tú oras en lenguas, dice que es para edificación personal. Tú no lo entiendes, pero Dios sí lo entiende. Entonces, y también el diablo. Entonces es una comunión personal con el Espíritu de Dios. Cuando yo me di cuenta de eso dije: wow, esto es real, las lenguas existen. Y no son idiomas, sí son idiomas, pero pueden ser lenguas muertas. Lo que tú estás orando pueden ser lenguas muertas que ya muchos no conocen o no se hablan en la actualidad, pero sí se hablaron. ¿Por qué me di cuenta? Porque cuando yo vi que lo que estaba repitiendo estaba en una de las banderas y luego el significado, porque lo pusieron en español y en totonaco, porque estábamos en la Sierra Norte de Puebla. Quería decir mi oración: admirable consejero. Yo estaba invocando uno de los títulos del Señor. Amén. Amén. Entonces quien te diga que no, que es que las lenguas no son lenguas angelicales, no son lenguas espirituales, sino son idiomas, y entonces eso es imposible, es porque no han experimentado el don del Espíritu Santo. Amén. Amén. La siguiente es Hechos 4:30. Entonces ya vimos lo primero: recibirás poder. Segundo, serás testigo mío en todas partes de la tierra. Tercero, orar en lenguas. ¿Cuáles son las manifestaciones del Espíritu Santo? Llevamos 3. Vamos por la cuarta. Capítulo 4 del libro de Hechos, en el verso 30 y 31. Amén. Amén. Dice lo siguiente. ¿Quién me lo lee fuerte? Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de su Santo Hijo Jesús. Ok. Si es Hechos 4, Sí. 30, ¿verdad? Sí. ¿Y el 31? Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál es otra de las manifestaciones, según lo que dice la Escritura, de la llenura o el bautismo del Espíritu Santo? Hablar con denuedo la palabra de Dios. Que no tengas temor de hablarle a la gente de la palabra de Dios. Ay, no es que, ¿qué va a decir? Ay, no es que no me va a hacer caso. Ay, no es que me va a tildar de loco. Que eso es miedo. Tú no debes de tener temor de predicar la palabra de Dios. Cuando el Espíritu Santo realmente te bautizó, te está llenando, tú le vas a hablar a la gente sin importarte si se burla de ti, si no te hace caso, si se enoja. A ti no te debe de importar eso, porque es la salvación de las almas. Entonces, una persona que le habla a los demás la palabra de Dios es una persona que está llena del Espíritu Santo. Amén. Entonces ya están viendo cómo son diferentes manifestaciones en el bautismo del Espíritu Santo. Ya vimos, recibirán poder, me serán testigos en diferentes lugares.
que es lo mismo que hablar con denuedo la palabra de Dios. ¿Hablarán en nuevas lenguas? Amén. Amén. Hechos 5:32. Siguiente capítulo. A ver, Ricardo, ayúdame. Lo bueno es que trae su Biblia, Richard, para venir al templo. Siempre anda bien preparado, amigo. Eso me gusta mucho. Y Nancy también. Sí. ¿Hechos qué, perdón? 5:32. Y yo también. Y Abby también. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ahora, ¿a quién les da el Señor su Santo Espíritu? ¿A quién puede bautizar en su Espíritu? A los que le obedecen. ¿Sabes cuántas iglesias hay que la gente no va al templo, no oran, no estudian, andan por ahí con la novia metiéndose a la pena, se echan sus tragos, dicen que al fin que ya son salvos y salvos para siempre, según ellos? Pero llegan al templo y empiezan, según ellos, a ser poseídos por el Espíritu Santo. Eso es puro show, hermanos. Una persona llena del Espíritu Santo es solamente aquella que obedece. Le dio su Santo Espíritu a aquellos que obedecen su palabra. Entonces no es el show, no es el que te caigas, no es el que la gente que se ríe y que se revuelca, esa no está llena del Espíritu Santo. Esa está endemoniada, te lo puedo decir, con todo el conocimiento. Una persona llena del Espíritu Santo llega y te da una palabra profética y te dice: ánimo, te va a ir muy bien a donde te vas. Y te va a ir muy bien. Una persona que está llena del Espíritu Santo, ya lo vimos, da testimonio. ¿Sabes qué? A mí Dios me dio mi negocio, Dios me dio mi casa. Y entonces la gente dice: ¿en serio? Sí. Una persona que está llena del Espíritu Santo habla con denuedo la palabra de Dios, como lo acabamos de observar. Llega y le dice: ¿sabes qué? El Señor dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Cree en el Señor Jesucristo. Hay un lugar donde puedes ir. Yo te invito. Predica sin temor, eso es denuedo. Sin que, ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran. No te preocupes de lo que diga la gente, preocúpate de lo que diga Dios el día de mañana cuando se vayan al infierno y que te diga: ¿por qué si yo te mandé a ti a decirle mi palabra, por qué no se la dijiste? Y el Señor te va a pedir cuentas por no haber tenido el denuedo, el valor para haber hablado su palabra. Entonces una persona llena del Espíritu Santo como ustedes va a hablar con denuedo, va a hablar en lenguas, va a recibir el poder, va a dar testimonio, va a obedecer. ¿Cuántas características llevamos? 5. Vamos por la siguiente. Juan 14:26. Nos vamos a salir tantito de aquí, de Hechos, y luego regresamos. Así es que apártenlo. Mira, yo a veces me veo tentado a decir una mentira y ya no lo hago. O sea, yo no estoy diciendo que sea perfecto, pero sí soy perfectible. Tú no eres perfecto, pero eres perfectible. O sea, cada día puedes luchar por ser mejor persona, ¿sí o no? Sí. Amén, claro que sí. Ahora, dice Abby, Juan 14:26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, y os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¿Cuál es la siguiente característica? Cuando estás lleno del Espíritu Santo, cuando recibiste el don del Espíritu Santo, cuando fuiste sumergido en el Espíritu Santo. ¿Cómo fue?
vendrá el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre envió en mi nombre. ¿Cómo envió al Espíritu Santo? En el nombre de Jesús. Ahí viene implícito, porque es el mismo. En su nombre. En su nombre, lo envió en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Para que te enseñara todas las cosas. Va a llegar un momento en que tú aprendas todas las cosas de Dios. Que digas, ¿por qué pasa esto? Ah, porque mira, la Biblia dice esto. Oye, papá, ¿qué significa esto? Ah, mira, el Señor enseña esto. Oiga, pastor, ¿esto es lo que me está pasando? Sí, efectivamente. Miren, cuando interpretan unos sueños, no crean que eso lo aprende uno ni en el internet, ni en libritos de interpretación de sueños. No. Es que el Señor te revela todas las cosas. A ver, esto significa esto significa el otro, esto significa... Y te lo dice. ¿Para qué? Para darle dirección a la gente acerca de lo que está soñando. Es una forma de hablar de Dios. Y es bíblico. ¿José interpretó sueños, sí o no? Por eso José fue el principal. Después del rey, el faraón, en Egipto, después del faraón fue él. Y era el que administraba toda la riqueza del reino. ¿Por qué? Porque le pudo interpretar a faraón un sueño. Entonces Dios nos enseñará todas las cosas. Él nos va a enseñar a usar nuestros dones. Él nos va a enseñar los misterios que hay en su palabra. Él nos va a enseñar cómo ser salvos. Él nos va a enseñar las cosas que corresponden a esta vida. Amén. Amén. Por eso dice ahí enviará en mi nombre y Él nos enseñará todas las cosas. No dice unas cuantas cosas. Si tú le pides que te ayude con la escuela, ¿qué crees? Te va a ayudar. Y te va a enseñar todas las cosas. Yo le pedí a Dios que me ayudara, a aprender un oficio con el cual trabajé con mi yerno. Cuando él se tuvo que ir, el Señor me enseñó todas las cosas. Y yo trabajé y tenía 20, 25, 30 personas. Se me juntaban y las podía atender. Y yo no sabía, ni siquiera al principio, que yo era el chalán de mi yerno. Y sin embargo aprendí. ¿Por qué? Porque Dios te enseña todas las cosas que son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Y te recordará todo lo que yo os he dicho. O sea, ¿por qué te va a recordar el Espíritu Santo lo que Él había dicho en la carne? Pues precisamente lo que Él había dicho en el Antiguo Testamento. Pues porque es Dios. Y te va a recordar lo mismo. ¿Por qué? Porque no te va a enseñar otra doctrina, te va a enseñar la misma doctrina. Amén. Amén. Hechos 8 del 5. Regresamos al libro de Hechos. Hoy en Hechos. Capítulo 8, verso 15. Sí. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. ¿En qué nombre se bautiza la gente? En el nombre de Jesús. Entonces ellos vinieron y se dieron cuenta que ellos no habían recibido más que un bautizo que era para el perdón de pecados. O sea, era bueno. Por eso el día de hoy nosotros bautizamos en el nombre de Jesús y imponemos las manos para que la persona reciba el don del Espíritu Santo, según lo que dice Hechos 2:38. Pero aquí ellos todavía no habían recibido el Espíritu Santo porque todavía no se glorificaban. Dice, recibirás poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. No había venido todavía el Espíritu Santo. Por eso cuando fueron bautizados solamente fueron bautizados en agua, según el bautismo bíblico, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué hicieron? Fíjate lo que hicieron los apóstoles. Verso 17. Entonces les impusieron las ¿qué? Las manos. Sígueme con tu lectura. Para que no digas, es que el pastor dice. No, el pastor no dice, dice la Biblia. Les impusieron las manos
y recibían el Espíritu Santo. ¿Cómo se recibe? Por medio de la imposición de las manos. ¿De quién? De los siervos de Dios. Entonces, por eso, esa es la forma en que se debe recibir el bautismo. Cuando le preguntaban, detrás de mí, decía Juan el Bautista, dice, viene uno del cual no soy digno ni siquiera de atar las correas de sus sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué quiere decir esto? Yo los voy a bautizar en agua para el perdón de sus pecados, pero viene Jesús atrás de mí para sumergirlos en su Santo Espíritu y que reciban el don del Espíritu, sea el que sea. Ya vimos cuáles: hablar con denuedo, hablar en lenguas, dar testimonio del Señor, obedecer su palabra. ¿Sí? ¿Se está aprendiendo? Amén. Ok. Luego dice, nos va a enseñar todas las cosas que competen a la fe cristiana. Entonces aquí nos explica que es por medio de la imposición de manos. Efesios 4, del 5 al 6. Les voy a hacer un repaso ahorita. Les voy a preguntar todas las cosas que se reciben al ser bautizados en el Espíritu Santo. Que no se me distraigan. ¿Cuál es, perdón? Efesios 4, del 5 al 6. Esto es una revelación extraordinaria para aquellos. Yo esta enseñanza, gracias al Señor Jesucristo, la di aquí en este congreso. Después de que oré por todas las mujeres, fueron bautizadas en el Espíritu Santo. Muchos nada más habían sido bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados. A lo mejor por falta de fe o por falta de conocimiento, no lo sé. Muchas ya estaban bautizadas en el Espíritu. Y yo estoy feliz por eso. Amén. Amén. Pero ellas más, porque van a recibir ese bautismo y van a recibir por lo tanto todas estas bendiciones que vienen. Efesios 4, del 5 al 6 dice lo siguiente: un Señor, una fe, un bautismo. No hay dos señores, ni tres señores, ni dos, no, hay un Señor nada más. Y luego hay una coma ahí, dice, un Dios y Padre de todos, el cual es, escucha bien, sobre todos, como Padre, Jehová, por todos. ¿Quién dio su vida por todos? Jesús, por todos. Y en todos, ¿quién habita dentro de ti? Jesús, por medio de su Santo Espíritu. Un bautismo, una fe, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, Jehová, por todos, Jesús, y en todos, Espíritu Santo. Pero a cada uno de nosotros le fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. A cada quien Dios le repartió de su gracia conforme a la medida del regalo de Dios. A unos más, a otros menos, no lo sé. Yo creo que eso es según el hambre que Dios ve en cada uno de nosotros. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Ya no eres más cautivo del pecado, ya no eres más cautivo de una falsa religión, porque el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Dio dones a los hombres. Hermano, usa tus dones. Aquí somos una iglesia donde estamos enseñando a la gente a usar sus dones, porque de otra manera, cuando la gente no está enseñada a usar sus dones, buscan cualquier otro espíritu ajeno para tratar de servir al Señor. Y entonces cuando se confunde la gente, y se empiezan a tirar, y se empiezan a revolcar, y que el espíritu de la risa, todo eso es un engaño. ¿Cuál espíritu de la risa? La Biblia no habla de ningún espíritu de risa. Esos que se revuelcan es un espíritu kundalini, ya se los he enseñado, es un espíritu de los hindúes. ¿Y saben quién lo departe? Los gurús. Entonces se engañan. ¿Por qué? Por falta de conocimiento. Aquí no dice que la llenura del espíritu haga que te revuelques, ¿o sí?
En ninguna parte. Pero sí dice que hablarás en lenguas, que hablarás con denuedo la palabra de Dios, que Dios te va a enseñar todas las cosas, que vayas y des testimonio a todas las naciones, que obedezcas. Eso es lo que vas a manifestar como el don del Espíritu Santo. Y Hechos 19:6, y termino con esta enseñanza. Espero que sea de mucha edificación para tu vida espiritual. ¿Qué, perdón? 19, verso 6. Algunos piensan que solamente las lenguas es la única manifestación del bautismo en el Espíritu. Ya te estoy enseñando que no. Respeto mucho a quienes creen eso. Yo tengo el don de lenguas. Pero por eso les leí 1 Corintios 12. ¿Todos oran en lenguas? No. ¿Todos sanan? No. ¿Todos hacen milagros? No. A unos les dio Dios unos dones y a otros otros. Amén. Amén. Entonces, si no oras en lenguas, no quiere decir que no estés bautizado en el nombre en el Espíritu Santo. Pero a lo mejor hablas con mucho denuedo, o a lo mejor te está enseñando el Señor rápidamente toda su palabra, o a lo mejor se te hace fácil ir y dar testimonio y convencer a la gente de que Cristo existe. Entonces son muchas las manifestaciones. Ahora ve esta última que te voy a enseñar. Hechos 19:6 dice lo siguiente: y habiendo impuesto Pablo las manos. ¿Cómo es que se recibe el Espíritu Santo? Vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. ¿Cuál es la otra manifestación del bautismo en el Espíritu? Profetizaban. ¡Ay, es que ya no hay profetas! Entonces, ¿el Señor miente? Claro, es una manifestación, un don del Espíritu Santo. Como el que hace milagros es un don. Como el que habla en lenguas es un don. Yo hablo en pro de la fe. Yo hablo y declaro algo para tu vida y sé que Dios me va a respaldar y tú lo vas a lograr. Ya hace 10 años, al lugar donde me invitaron, le dije a un hombre, un muchacho, era un muchacho como Ricardo. Ahora que fui, bueno, un poco más grande, le dije, tú vas a ser pastor y tu hijo va a ser de la alabanza. Ahora que regresé, después de 10 años, me dijo, usted me oró y me profetizó un día que yo iba a ser pastor. ¿Y sabe qué? Soy pastor y tengo 3 iglesias y quiero que vaya y predique en mis iglesias. Y cuando yo oí eso dije, Señor, gracias, porque tú has respaldado mi palabra profética, porque no ha sido mi palabra, ha sido tu palabra, y porque no ha sido en vano mi esfuerzo y mi tiempo por estos lugares. Entonces, esto es por fe. Esto es por fe, hermano. Y mi hijo toca en la alabanza. O sea, las 2 se cumplieron, las 2 profecías. Por eso me están invitando, gracias a Dios, constantemente a este lugar. A esta vez yo estuve los 3 días predicando. Me siento muy agradecido con Dios y muy privilegiado. Por eso vengo malo de mi pierna, porque fueron horas y horas y horas estar alabando y estar predicando y parado. Y como estoy delgadito, pues por eso me cuesta trabajo. Entonces, amado hermano, espero que hayas aprendido. Te hago un repaso rápido. Vas a recibir poder, vas a orar en lenguas, vas a hablar con denuedo la palabra de Dios, vas a obedecer, el Señor te va a enseñar todas las cosas. Y vas a profetizar. Amén. Amén. Pues yo quiero orar, si me permites, ahí donde estás, orar por ti. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos, no te distraigas. Yo quiero que si quieres recibir, ser bautizado en el Espíritu Santo, me lo digas ahora. Ahí donde estás, yo voy a
hacer una imposición de manos, y si tu fe es la suficiente para ser bautizado en el Espíritu de Dios, lo vas a recibir. Padre, en este momento, con la autoridad que tú me delegas, a estos mis hermanos que tienen hambre y sed de ti, quieren experimentar el poder de tu Santo Espíritu, bautízalos, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor. Sumérgelos en tu Santo Espíritu, Padre. Y que ellos desarrollen pronto cualquiera de las manifestaciones que tú nos enseñas a través del libro de los Hechos a tu iglesia primera, a tu iglesia primitiva, Señor. Deposita tu Santo Espíritu en ellos, Padre. Sumérgelos en tu Espíritu. Bautízalos en Espíritu Santo y fuego. Amén. Amén. Nos vemos en la próxima emisión. Que Dios te bendiga. Y dale like a esta enseñanza y compártela con otros. Nos vemos. Hasta luego.